Tu presencia es tal con nosotros que podemos descansar en la lucha, en la adversidad, en la prueba, en la tormenta, porque tú eres nuestra paz. Hoy, Señor, enviamos palabra de bendición, Señor, para mi hermana Mercedes Salgado. Ahí donde se encuentra, extiende tu mano de poder, Señor, y obra de manera milagrosa en ella, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por mi hermana Sandra, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra en ella y podamos verla también sana en el nombre poderoso de Jesús. Por mi hermano Baltasar, Señor, donde quiera que él se encuentre en su casa, Señor, guárdale, dale tu paz, sé tú su sanador, obra de manera milagrosa y poderosa en su vida, en el nombre de Jesús. Y a los que estamos aquí, permítenos seguir en actitud de adoración mientras compartimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? La semana pasada hablábamos acerca de un Jesús que se despoja a sí mismo y se entrega por nosotros. Y acordamos que de alguna manera no se trata de cuánto recibimos o cuánto tenemos, sino cuánto entregamos, cuánto es lo que damos. Inclusive hoy compartía con ustedes que la ofrenda no es una obligación fría, sino una oportunidad de sembrar en el terreno de la fe. Que Pablo nos recuerda que la generosidad abre la puerta a la abundancia espiritual y material. Y que dar con alegría es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que al compartirlo participamos también en su obra de amor. La semilla que se entrega con gozo siempre va a florecer en bendición, porque será más bienaventurado dar que recibir. Hoy comparto con ustedes el tema que es el camino hacia Jerusalén. No es un camino fácil, porque la vida de obediencia y entrega de Jesucristo nos muestra que el final es Jerusalén. Y el camino a Jerusalén es un camino difícil. Nosotros de repente, hermanos, muy fácilmente decimos: tengo gripa, me quiero morir. Tengo problemas, me quiero morir. Y recordamos tal vez al profeta del Antiguo Testamento, Elías, que después de haber tenido una victoria tremenda sobre los profetas de Baal y de Acera, hermano mío, entra en un estado depresivo porque una mujer lo amenazó de matar. Así como hiciste con mis profetas, yo también lo haré. Hermano, es muy fácil deprimirlo. Es muy fácil cuando hay amenazas en nuestra vida, hermanos, tener ese sentimiento de: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Pero Jesús nos enseña que el camino a Jerusalén no es un camino fácil. Jesús sabía lo que le esperaba a Jerusalén. Le esperaba rechazo, sufrimiento, y le esperaba también la cruz. En Lucas capítulo 9, versículo 51, vamos a compartir este pasaje bíblico como texto en base de nuestra predicación, el camino a Jerusalén. Lucas 9, 51 cita: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo de ¿qué? Que había de ser recibido arriba. Es decir, cuando se llegó el día de su ejecución, el día de pagar el precio, el día de morir. Dice la Biblia que afirmó su rostro y caminó hacia Jerusalén. Estamos ya a punto de celebrar la Semana Santa y tenemos algunos sermones sobre los últimos días de Jesús. Pero déjeme decirle que el camino es importante. Así como si usted va a salir de vacaciones en estos días, hermano, no se espere para disfrutar el viaje hasta que llegue a su lugar de destino. Disfrute todo el trayecto.
estaciones, cada uno de los lugares, cada una de las experiencias, vívalas y disfrútalas. Y al llegar a su destino y venir de regreso, también disfrútelo, porque el camino importa. Jesús, sabiendo que iba camino al rechazo, al sufrimiento y la cruz, dice que afirmó su rostro, que no retrocedió, es decir, tomó una decisión firme y sin titubeos. Él sabía a qué había venido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hubiera sido como nosotros, Jesús tal vez hubiera dicho: Jerusalén, mejor me voy a Cancún, allá hay playa y no hay cruz. Porque la verdad, ¿a quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Tratamos de evitarlo y es normal, y es natural, es humano. Pero Jesús tenía un propósito, y la firmeza de Jesús nos enseña, hermano, muy bien, que el propósito siempre es más importante que tu comodidad y que la mía. El propósito es más importante que la comodidad. Por ejemplo, hoy hemos venido a alabar a Dios, y si estuviéramos en una iglesia a lo mejor pentecostal, tradicional, no sé, ortodoxa, estaríamos cantando: yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y nos gozaríamos, hermano, y algunos hasta bailaríamos en nuestro lugar, ¿verdad? Pero como somos de agua viva metodistas, pues vamos a mantenernos más tranquilos. Hermano, qué tremenda cosa. Realmente Jesús nos enseña que el propósito vale más que la comodidad. Aunque las sillas y las bancas sean incómodas, debemos alabar y glorificar al Señor. Aunque la vida no sea lo que nosotros esperamos, debemos alabar y honrar a Dios, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. En este camino a Jerusalén vamos a ir al primer punto, hermano, que es decisiones firmes. Jesús afirmó su rostro. ¿Qué significa esta expresión? Determinación absoluta. Jesús, mirando Jerusalén, apuntó hacia allá y dijo: voy. Me espera rechazo, sufrimiento, dolor, clavos, cruz, látigos. Yo voy. Porque él tenía un propósito que cumplir. Él tenía una misión, y el propósito vale más que la comodidad o solamente el placer y el gozo. Jesús no fue arrastrado nunca por las circunstancias. Jesús eligió el camino. Jesús no de repente despertó y dijo: ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que llegué a tal punto de que ahora resulta que yo tengo que caminar hasta Jerusalén, que es un lugar donde me van a golpear y me van a matar? Él no fue llevado por las circunstancias. Él desde el principio sabía cuál era su propósito y destino al ir a Jerusalén. No fue circunstancial, fue el plan perfecto de Dios. Y él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Él, con el gozo puesto delante de sí, inclusive se entregó en la cruz, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es como el corredor, hermano. Yo sé que el corredor mira hacia la meta y de repente, hermano, siente que los músculos batallan. En una caminata, hermanos míos, compleja, o en un maratón, de repente siente que las sales que estás perdiendo y los minerales minan tus fuerzas. Tus músculos ya no tienen la misma fuerza. Sin embargo, tiene la mente, hermanos, puesta en la meta. Y su gozo al pasar la meta es enorme. Tenemos que aprender de Jesús a afirmar el rostro. No permitir que las circunstancias nos lleven a algún lugar.
Debemos elegir nuestro destino. Debemos elegir qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. De qué manera vamos a vivir y por qué vamos a vivir de esa manera. ¿Cómo vamos a conducir nuestra vida y hacia dónde? Jóvenes, tenemos que decidir seguir a Cristo. Aunque sus amigos elijan otro camino, que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de otros jóvenes y de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Camina en la carencia de la gracia de Dios. Recuerda a Josías, recuerda a José, recuerda a Daniel, recuerda a aquellos que desde su juventud pudieron decir: Señor, te entrego mi vida y úsame. Matrimonios con la mirada puesta en la meta, en el objetivo, afirmen el rostro, tomen decisiones, hermanos, absolutas de fidelidad y compromiso. Aunque haya pruebas y haya dificultades, como hombres y mujeres de Dios que tenemos un matrimonio, debemos de mirar, hermanos, hacia la fidelidad, hacia el respeto y hacia la dedicación a aquella persona que el Señor nos permitió elegir para ser nuestro compañero y nuestra compañera de vida. Hoy, en nuestros días, la infidelidad, hermanos, es algo que está a un clic del teléfono. Hoy, hermanos míos, el coqueteo y el chanceo es lo más fácil del mundo. Los matrimonios están siendo puestos a prueba en su fidelidad. Jamás haga la prueba. Ame a Dios y ame al compañero y a la compañera de vida. Aunque haya prueba, manténgase con el rostro afirmado, con la absoluta determinación de la fidelidad, el compromiso y el amor entregado a la persona con la que comparte su vida. Adultos mayores, manténgase firmes, aunque el cuerpo se debilite. Déjeme decirle que acabo de ir a ver a la hermana Meche el día de ayer al hospital, porque antier la internaron. Y decía: pastor, no estoy lista si el Señor me llama. Tengo senos, glóbulos blancos, pero la sangre de Cristo está conmigo. Hermano, qué importante es mantener la seguridad de que tus luchas, tus pruebas, tus dificultades, tu enfermedad, tu cuerpo debilitado, aún así el hombre interior se renueva cada día. No digas: ay, no estoy viejito, ya estoy chocheando. No. Ten la determinación de hasta el final, aunque el cuerpo se debilite, poder decir: yo sé que mi Redentor vive, y aunque este cuerpo se está marchitando, mi ser interior se renueva cada día y vibra con el poder de Dios que en nuestra cotidianidad nos muestra que está con nosotros. Amén. El que fija su rostro en Cristo, hermano, jamás pierde el camino. El que afirma su rostro y determina, hermano mío, hacer la voluntad de Dios, ser fiel, constante, firme, elegir el camino correcto en su momento, dice: aunque me cueste, todo lo tengo por perdido, porque prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús afirmó su rostro. Déjenme decirle que esto también nos habla, aparte de decisiones firmes, a hablar de propósitos sobre comodidad. Porque muchas veces nosotros buscamos la comodidad, buscamos la prosperidad, buscamos el éxito, buscamos, hermanos míos, la holgura, somos condescendientes y en ocasiones, cuando estamos en una condición así, nos volvemos algo pasivos en muchas cosas. Déjeme decirle que Jerusalén no era un lugar turístico. Bendito Dios por aquellos que podrán salir de vacaciones en estos días. Hermano, Jerusalén no era un destino turístico, era el lugar del sacrificio. Jesús eligió
su propósito antes del placer, su propósito antes de la comodidad, su propósito antes, hermano mío, que su propia falta de dolor, aflicción, inclusive a causa de su vida. Aunque me cueste, dijo Jesús, yo voy. Está como algunos estudiantes a lo mejor que renuncian a una fiesta para estudiar, pero a la hora del examen, hermano, tienen 100. A la hora del examen tienen 100. No fueron a la fiesta, se perdieron la pachanga, prefirieron, hermano, mejor estar estudiando, porque algunos pasan al revés, no estudian y cuando llega la hora del examen, están, Señor, ilumíname por favor. Dice el Señor, yo ilumino, pero aviento la luz y no veo nada que hayas estudiado por aquí. No se trata de eso. Estudia, haces tu parte, y cuando llega la hora del examen, dices, Espíritu Santo, ilumíname. El Espíritu Santo dice, ¿te acuerdas lo que le dije? Esta pregunta trata de esto. Pero necesitamos darle información a este cerebro para que el Espíritu Santo traiga iluminación sobre eso. Qué importante es que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Siempre nos es difícil renunciar a la comodidad y al placer para cumplir tu propósito. Hay escuela dominical, pero yo ya sé mucho. Es más fácil quedarme dormido hasta un poquito más tarde, o irme primero a almorzar, panza llena, corazón contento, llegar a las 12 y escuela dominical. No es muy importante, va a dar la clase a un inicio. Excelente maestra, se están perdiendo la clase en este mes. O el culto. De la misma manera, algunos prefieren, hermanos míos, la sábana que los envuelve, el aire acondicionado de la recámara, hermano, que le dice, quédate conmigo, ¿a qué vas a bochornarte? Hermano, la comodidad y el placer nunca nos deben de desviar de nuestro propósito. Vivir para alabanza y gloria del nombre de Dios. Nunca nos desviemos. El propósito es antes que cualquier otro beneficio. Por ejemplo, si somos trabajadores, ¿cuántos de aquí tienen un empleo? Demos gracias a Dios por ello, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Curiosamente, los que no trabajan a veces están más gordos que los que trabajan. Pero bueno, Dios nos ayude. Como trabajadores debemos elegir la honestidad, aunque implique perder oportunidades fáciles. Hermano, alguien dijo, el que no tranza, no avanza. No, todos no lo sabemos. Pero en el reino de Dios, hermano mío, Dios aborrece las pesas falsas, hermano. Dios aborrece las cosas injustas. Como trabajadores no debemos buscar acotamientos, el esfuerzo, la dedicación y la honestidad, la administración a su tiempo, dan fruto y resultado. Como trabajadores, evitemos ese tipo de deseos de ganancia que no convienen. Como padres, invierta tiempo en sus hijos, aunque sea más cómodo descansar. No se pierda la oportunidad, porque cuando los hijos están pequeños, hermano, de repente los miramos y decimos, ¿qué pasó? A mí me pasó. Era pastor en una congregación, tenía un programa de radio, organizaba conciertos, era maestro en el seminario de los nazarenos, el seminario de los peregrinos, en el seminario de asambleas de Dios, hermano. Aparte teníamos un negocio y yo andaba perdido, cansado, muy cansado. Y de verdad que llega un momento en el cual tú dices, pues no tengo tiempo para nuestros hijos. Yo nada más tengo uno. Me decía, papá, enséñame a tocar. Y yo le decía, toco mal y canto peor, así que no tengo
y él está comiendo enfrente de mí y mi esposa a un lado. Me le quedo mirando y miro a mi esposa, me le quedo mirando a mi hijo y no le dije nada a él, volteo a mi esposa y le digo: amor, Abraham está bien feo. Y no porque esté feo, sino porque de repente ya no tuvo aquella cara de niño, ya no tuvo aquella cara infantil, se estaba convirtiendo en un joven, era un adolescente, su rostro estaba cambiando, su rostro redondo se empezó a hacer largo, se empezó a hacer más tosco, y dije yo: ya no es un niño. ¿Qué fue? El tiempo pasó. Y dije: ¿cuánto tiempo pude haber pasado con él como niño y no lo hice por estar involucrado en tantas cosas? A veces no es cómodo, pero invierte tiempo en tus hijos, determina, firma tu rostro, comparte con ellos, porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Es como saetas, son como saetas en mano del valiente, le damos rumbo, dirección y destino. Invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo. En la iglesia, queridos amigos y hermanos, tenemos que servir en ministerios, aunque sea más cómodo quedarse en casa. Hoy les decía a los muchachos de la alabanza: quiero invitarlos a desayunar. Cuando compramos una barbacoa, bueno, al final ellos fueron los que tuvieron que hacer fila. Hermanos, había mucha fila. Compramos barbacoa, tacos, chicharrón de ramos, tortillitas, una salsita, había café, refresco. Muchachos, permítanme honrarles. Hermanos, siempre a Dios es una gran bendición, es un privilegio. Y aquellos que sirven en la congregación deben ser tenidos en alta estima. Llegan, hermanos míos, a las 9 de la mañana. Algunos vienen manejando una hora, hermanos, para poder llegar aquí. A las 9 de la mañana tienen que salir de su casa a las 8 para poder estar aquí. Hermano, no sé cuánto tiempo, 40 minutos o 50 minutos en los dos tiempos. Y luego de repente decimos que no nos gustan sus cantos. Redundan mucho. Son muy ruidosos. A veces sí hay que bajarle un poquito. A veces hay que bajarle un poquito. Hermano, el que sirve en la casa de Dios merece honrar. Y nosotros debemos estar prestos a honrar. Cuando venga, hermano mío, a servir, hágalo con libertad. Y cuando venga a disfrutar de la comunión de los santos, hágalo en honra a los que sirven. Y déjeme darle una máxima: en ningún templo, en ninguna iglesia se va a dar satisfacción al 100% de la congregación. Porque al que no le gustan los himnos, le gustan los cantos contemporáneos; al que no le gustan los cantos contemporáneos, le gustan los himnos; a los que no les gusta ninguno de los dos, les gustan los coritos; y a los que no les gustan los coritos, solamente los de alabanza y adoración. A algunos les gusta la batería, a otros no; a otros les gusta que haya guitarras, a otros que nada más una. Hermano, podría haber muchas cosas, pero sirvamos con alegría. No les gusta como predica el pastor. Hermano, siempre ha sido una dificultad la predicación pastoral, porque ni a Cristo, que era el maestro de maestros, hermano mío, lo respetaron. Señor, que tú la palabra es esta. Señor, todos están yendo. ¿Te quieres ir tú también? Vete. Hermano, no es fácil. Entonces quiero decirle que nuestra congregación, todos aquellos que servimos, hermano, lo hacemos desde el corazón y en gratitud a Dios por su salvación, por su amor, por su gracia. Y usted también está invitado a servir en algún ministerio. Atrévase, sirva en la iglesia, aunque sea más cómodo quedarse en casa. Arriésguese a ser criticado en lugar de criticar. Arriésguese, hermanos, a estar aquí en el aparador en lugar, hermanos, de estar viendo a los que están en el aparador.
Anímese a hacer su salsa arder en lugar de contemplar a otros que están ardiendo. Y si no hay lugar, hermanos, porque los ministerios de repente es muy difícil que todos participen en un mismo día, ahí desde su banca arda en el fuego y la pasión de Dios, cumpliendo el propósito de vivir para la alabanza y gloria de su nombre. Recuerde esto, la comodidad siempre nos va a entretener, siempre, pero el propósito nos transforma, nos cambia, nos hace crecer y nos hace disfrutar riqueza que el Señor ha preparado para nosotros. Si la vida fuera comodidad, hermano, todos seríamos expertos en dos cosas. ¿En qué? A los que nos gusta comer. Todos seríamos expertos en artes culinarias. ¿Verdad que sí? Nos gusta comer. Si la vida fuera comodidad, nos la pasaríamos probando todas las comidas ricas de la región. Y seríamos felices. Cuando alguien nos dijera, ¿ya probaste aquel platillo? Diríamos, no. Te puedo decir de qué está compuesto. Es más, la receta secreta es esta y aquella. Algunos otros, si todo fuera comodidad, podríamos decir, hermanos, cuál es el mejor colchón del mercado y al mejor precio. Compre con propósito. No gaste de más. Compre el colchón necesario para el confort y el descanso y su comodidad. ¿Sabe? Yo tengo un compromiso con mi esposa, a donde quiera que vayamos, y por más modestos que vivamos, hay cosas que son indispensables. Una estufa, un refrigerador. ¿Por qué? Porque hay que cocinar y hay que guardar los alimentos. Una buena cama para poder descansar, y con aire acondicionado, porque si no hay aire acondicionado no descansas bien. Y después un carro, aunque esté viejito, nada más que te mueva a donde es necesario que vaya. Ahí, si tenemos que comer en el piso, si nos tenemos que sentar en la tierra, en el piso, no hay ningún problema. Si tenemos que comer sentado en el carro, no hay ningún problema. Pero tenemos claro que hay algunas cosas que no son negociables, esas deben estar ahí, aunque no exista lo demás. Bueno, Sandra añadió uno más. Sandra añadió la gata. La gata debe estar en la casa y donde quiera que vaya. Pero hermano, los otros son de facto. Eso es necesario tenerlo. Con la comodidad, hermano, muchos estamos casados. Y con el propósito no tanto. Cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, por el cual es parte de esta hermosa iglesia que es agua de vida. Termino con el tercer punto: sacrificio que trae vida. Mire, Jesús en determinado momento nos enseña que el camino a Jerusalén era el camino ¿a dónde? A la cruz. Si nos quedamos hasta allí sería muy triste. En el plan y proyecto de Dios dice, está bien, Jerusalén es el camino a la cruz, pero después de ahí sigue la sepultura, y después de la sepultura sigue la resurrección, y después de la resurrección sigue la ascensión. Sigue la ascensión. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que el camino a la cruz es sacrificio, pero es sacrificio que trae bendición, que trae fruto, que trae resultados, que trae vida. Y eso es de suma importancia. El sacrificio de Jesús abrió la puerta a la vida eterna. Y Él se volvió, inclusive después de la resurrección, primicia de los que duermen. Y así como Cristo resucita, un día
nosotros resucitaremos. Hermano, qué importante es saber esto, como el agricultor que siembra la semilla con esfuerzo y sudor, pero luego esa semilla muere. Hermano mío, se germina, crece y luego da fruto. Así es el camino hacia Jerusalén, un camino que fructifica y que produce vida. La iglesia tiene que aprender que los sacrificios del tiempo, que los recursos y servicios producen frutos en la comunidad. Por eso no nos cansemos de invertirnos, no de gastar, de invertir. Cuando nosotros gastamos en lo que nosotros queremos y no invertimos en lo que Dios quiere, hermano, estamos precisamente haciendo eso, derrochando, no invirtiendo. Pero cuando tú das tu tiempo, cuando tú das tus bienes, tus recursos para cumplir el propósito de Dios, entonces, hermano, eso produce vida en nosotros y en ti. Tenemos que hacerlo. ¿A qué te está llamando Dios? ¿En qué quiere que inviertas tiempo? ¿En qué quiere que inviertas tus recursos? ¿En qué quiere que sirvas? Porque te ha puesto aquí no como alguien que pasa desapercibido, sino como un miembro del cuerpo de Cristo, y cada uno en particular. ¿Cuál es tu asignación y tu propósito en Agua de Vida? Defíndelo y actuemos. Caminemos juntos en ese servicio que Dios nos está llamando a hacer. Como personas, como individuos, tenemos que renunciar a hábitos dañinos para abrazar la vida nueva en Cristo. Y así como el camino a Jerusalén no es cómodo y el destino mucho menos, hermanos, si no cambiamos nuestros hábitos dañinos, nuestro transitar será doloroso. Y también, hermano, nuestro final puede ser más terrible. Por lo tanto, cambiemos hábitos, transformemos nuestro caminar, definamos nuestro destino, afirmemos nuestro rostro y determinemos ser lo que Dios quiere que sea e ir a donde Dios quiere que vayamos. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a cambiar? ¿Qué hábitos necesitamos, hermanos, de verdad renunciar a él y adoptar aquellos que se prestan para el cumplimiento de Dios en nuestra vida? ¿Hay algo que te estorba? ¿Hay un hábito que necesitas cambiar? ¿Hay algo que necesitas abandonar para cumplir el propósito de Dios? Determínalo, afirma tu rostro y camina hacia allá. Como buenos metodistas somos ciudadanos del mundo. Y como ciudadanos del mundo somos agentes de cambio y de transformación. Y como agentes de cambio y de transformación no estamos con las manos cruzadas. Tenemos que aprender a elegir la justicia, la verdad, aunque eso implique incomodidad, aunque eso implique no ser políticamente aceptable, aunque eso te provoque, hermanos míos, más bien te cause tener enemigos gratuitos, simple y sencillamente porque tú amas la justicia, la verdad y la equidad, y como Miqueas 6:8 dices, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Miqueas 6:8 es un propósito que nosotros debemos tener presente. La justicia y la verdad implican incomodidad. Porque cuando tú vives en justicia, en verdad, en equidad, en santidad, queda claro que se puede vivir así. Y te conviertes en una denuncia caminando, hermanos míos, de que los demás que no caminan en esa cadencia, en esos principios y en esos valores, hermano, están mal. Nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame a transitar
con justicia y equidad, aunque esto sea incómodo, no políticamente correcto, y esto causa que yo tenga enemigos. El sacrificio de hoy es la semilla de la victoria de mañana. Si hoy nosotros hacemos un sacrificio, hermano, el día de mañana vamos a cosechar una victoria. Jesús venció a la muerte, cumplió los propósitos, cumplió la asignación, recibió un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado, pero le costó recorrer el camino a Jerusalén. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Tu sacrificio de hoy producirá buenos resultados mañana. Tus cambios de hábito hoy producirán una mejor persona para el día de mañana. Y entonces, el día de mañana, mirarás hacia atrás y dirás: wow, lo que me estaba perdiendo por no cambiar ciertos hábitos que me estaban llevando a la destrucción y me estaban alejando a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Jesús no fue a Jerusalén por turismo religioso, no fue a tomar fotos al templo de Jerusalén, al altar del sacrificio, a mirar la forma de la vestidura del sumo sacerdote y a reflexionar sobre qué bonitos eran esos hábitos. Hermano, no fue eso. Jesús fue a cambiar la historia. Jesús fue a cambiar el destino de la humanidad. Jesús fue, hermano mío, a cumplir el propósito del Padre y fue a abrir una puerta enorme para la bendición tuya y para la mía, para el perdón, para la salvación y la vida que hoy obtenemos en Jesucristo. Concluyo diciendo que Jesús caminó hacia Jerusalén con decisión, con propósito y sacrificio, y Él nos invitó a seguirlo con el mismo propósito y firmeza. Y Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jerusalén nos espera sacrificio, muerte, renuncia, nos espera estar a veces contra todo el mundo. Sin embargo, también después del sacrificio y de la muerte viene la resurrección, el fruto y la vida y la exaltación. Así es que caminemos con Cristo, porque caminar con Cristo es elegir propósitos sobre comodidad, es elegir vida sobre miedo, victoria sobre fracaso, acierto sobre error. Seguir a Cristo, hermano mío, debe ser nuestro propósito, nuestro destino y nuestra determinación hoy. Como iglesia y como individuos los invito a que afirmemos nuestro rostro hacia la voluntad de Dios, hacia la voluntad de Dios. No nos distraigamos con lo fácil, abracemos lo eterno y permitamos que Dios nos pueda mirar y podamos escuchar su voz diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estemos en pie y oremos. Señor, qué maravilloso es poder contemplar nuestro ejemplo por excelencia, contemplar a Jesús, que afirmando su rostro con determinación absoluta, miró hacia lo que estaba enfrente, que era el cumplimiento de su misión, de su asignación, de su propósito. Y para llegar a esa meta, a ese cumplimiento, vio peligros en mí. Un camino de dificultad, de rechazo, de burla, de dolor, de aflicción. Pero no se intimidó. Siguió caminando con firmeza, con paso firme, convencido de que obedecer al Padre
era su propósito y destino. De la misma manera, Señor, cuando miramos hacia adelante, sabemos cuál es nuestro propósito: vivir por ti, vivir para ti, para honra y gloria de tu nombre, vivir para agradarte, permanecer fiel hasta la muerte. Señor, pues tu palabra dice que el que fuere fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida que Él ha prometido a los que le aman. Ayúdanos, Señor, a mirar así con determinación, con el rostro afirmado, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a dar cada paso, aunque ese paso nos cueste dolor, rechazo, incomprensión y sacrificio. Porque, Señor, cuando nosotros caminamos en obediencia, podemos entender que tú, Señor, abres caminos para después poder ver frutos, resultado, vida, éxito, exaltación, y en todo tu nombre sea glorificado. En este caminar tenemos muchas cosas, Señor, por las cuales pasaremos. Danos fuerza, danos, Señor, ayuda para con determinación seguir caminando esta senda, este camino hacia Jerusalén, hacia el cumplimiento de nuestro propósito, a pesar de que el enemigo, a pesar de que el diablo anda como lobo rugiente buscando a quien devorar, a pesar, Señor, de que el mundo levanta, Señor mío, contra nosotros su muralla, defensa y ataque. Con todo podemos decir nosotros que si tú estás a nuestro lado, ¿qué o quién contra nosotros? Que vas delante de nosotros como poderoso gigante para allanar el camino. Que a pesar del dolor y el sufrimiento, tú nos fortaleces. A pesar de nuestras heridas, tú pones aceite fresco. A pesar del rechazo, tú nos dices: aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré y te diré: mi hijo amado eres tú. Señor, bendice a nuestra amada Iglesia Agua de Vida, a sus familias, a cada uno de los que estamos aquí. Que la gracia tuya nos sustente y tu nombre sea glorificado en todo y por todo. Te bendigo, Señor, por la vida de oración de todos mis hermanos, por aquellos que están en oración constante, que están en ayuno, que han determinado vivir, Señor, delante de ti todos los días de su vida, intercediendo por los santos y en comunión perfecta contigo. Ayúdanos a continuar así, para que tu nombre sea glorificado en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Y permite que al salir de este lugar, tu amor y tu paz que sobrepasan todo entendimiento, la gracia salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo Espíritu sean con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones. Gracias. Vamos a entonar este último canto, mis hermanos, y vamos a aprovechar también este tiempo para que puedas salir de su lugar, para poder saludar a los demás, darles un fuerte abrazo y vamos a gozarnos. Amén.